Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal del Congreso. Como usted sabe, una de nuestras misiones es entender mejor la vida parlamentaria, la vida política, el funcionamiento de nuestra democracia. De esa forma construimos una ciudadanía más informada, también más crítica y más activa en la vida pública. El día de hoy vamos a hablar sobre el Congreso y los derechos humanos, por qué es importante acercarnos a reconocer cuáles son nuestros derechos y el papel que juega en el Congreso, no solo en garantizar nuestros derechos, sino en supervisar que podamos tener acceso a nuestros derechos humanos. Vamos a tener como invitada a la doctora Abril Uzcanga Barradas, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor Armando Hernández Cruz, también profesor de la Facultad de Derecho e investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. No se vaya porque se va a poner bueno. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, es decir, no importa su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, etc. Son derechos universales, son derechos inalienables, interdependientes, indivisibles, que bueno, a lo largo de la historia se han plasmado en distintos documentos, en México particularmente en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Y ahí podemos hablar del derecho a la libertad, el derecho al libre pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso, pero pocas veces reflexionamos sobre el papel que juega el Congreso en esta confección de los derechos humanos, y de hecho particularmente hablaremos de una reforma muy importante que tuvo México en materia de derechos humanos recientemente. Bueno, ya no tan recientemente, eso habla de mi edad creo, pero en 2011 tuvimos una importante reforma en materia de derechos humanos y trataremos de hablar por qué fue tan importante, y para ello pues hemos invitado a dos de los más importantes especialistas en la materia de este país. Es la doctora Abril Uzcanga, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene también la equivalencia de doctora en Derecho por la Universidad de León, España. Es profesora de tiempo completo definitiva de la Facultad de Derecho, es profesora de la licenciatura y del posgrado y es también directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bienvenida, querida doctora Uzcanga. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, doctor Puente. Y también, muchas gracias, Abril. Y también tenemos como invitado al doctor Armando Hernández Cruz, quien es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es investigador nacional, igual que la doctora Uzcanga. Fue magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y además fue director titular de la sexta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2021 a 2023. Como ya les decía antes, es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y también profesor e investigador titular visitante de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Bienvenido, estimado doctor Armando Hernández Cruz. Gracias, mi querido doctor, y un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, a ver, ustedes son quienes saben sobre derechos humanos. Empezaremos por lo básico para que nos expliquen de qué se trata este tema y por qué es relevante analizarlo a la luz de la actividad parlamentaria. Primero y antes que nada, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Y por qué son tan importantes, doctor Uzcanga? Muchísimas gracias. Pues igual envío un muy cordial saludo a tu audiencia y bueno, es excelente tener la oportunidad de hablar acerca de un tema que al día de hoy, bueno, pues tiene una dualidad, ¿no? De adhesión, pero también de crítica. En el caso de los derechos humanos, una forma fácil tal vez de poder mencionarlos, tú ya lo hiciste anteriormente, es decir, que los derechos humanos son justamente todos aquellos derechos que están inherentes al propio ser humano por el simple hecho de ser humano. Y que estos
pues no van a tener distinción en razón de raza, de etnia, de lengua. Digamos, en realidad son derechos que atañen a todos los seres humanos, y que esto pues proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero que también tendríamos que decir que no es ahí donde empiezan los derechos humanos, porque esa sería un reconocimiento de estatalización de los derechos humanos, sino que hay una historia atrás de los derechos humanos que incluso podríamos irla remontando con, digamos, anteriormente. Por ejemplo, pienso en el caso del contractualismo y cómo los propios derechos humanos, desde su versión de derechos naturales, estaban dentro pues de esta necesidad de creación pues de una, no solamente una normativa, sino de un reconocimiento de los diferentes valores, de las diferentes luchas que se conforman a través de la historia del ser humano y que nos llevan a tener un gran avance en el propio reconocimiento, y algunos incluso dirían de creación de nuevos derechos humanos. Entonces ahí tenemos pues la necesidad de parte no solamente del derecho, porque a veces se cree que los derechos humanos solamente atañen a los juristas o que solamente le interesan al derecho, y tú muy bien lo has dicho. ¿Cuál es esa interacción que tienen los derechos humanos desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista parlamentario? Pero bueno, eso es justamente lo que se puede entender en términos generales por derechos humanos. Claro, no podía esperar menos que la directora del Seminario de Filosofía del Derecho no nos refiriera al contractualismo como un primer elemento para reconocer nuestros derechos, justamente, es decir, que es, digamos, una doctrina filosófica que nos hace comprender por qué podemos vivir en sociedad a pesar de nuestras diferencias, vivir y avanzar como humanidad armónicamente. Ahora, cuando planteamos esta noción de qué son los derechos humanos, pues se expresan en la vida cotidiana, porque a veces parece como un concepto muy abstracto, y que la gente, cuando les preguntamos, oiga, ¿qué piensa de los derechos humanos?, pues no lo asocia a su vida cotidiana, pareciera que lo asocia más bien a las instituciones gubernamentales, o a veces por distintos motivos lo asocia más bien a la protección de criminales, y entonces tienen a veces un rechazo porque dicen no, es algo que no nos conviene, es algo muy confuso. ¿Podrían platicarnos un poco qué son en concreto en la vida cotidiana los derechos humanos, doctor Armando Hernández? Sí, yo creo que tienes razón, doctor. Hay que ver los derechos humanos como algo de lo que gozamos en la vida real, en la vida diaria, y que nos sirven para algo. Desde mi punto de vista podríamos definirlos como atribuciones que establecen un término de relación entre las autoridades y las personas. Para eso nos sirven. Todo aquello que le podemos exigir a las autoridades del Estado son derechos humanos. A veces se confunde, hay quien piensa que derechos humanos son todos los derechos que tienen los seres humanos, pero esto no es así, hay que ser muy específicos. Por derechos humanos entendemos los derechos subjetivos públicos, aquellos que le podemos exigir a las autoridades. Y por otro lado, hay también distintas opiniones sobre cómo entenderlos. A mí me parece más práctico decir que son derechos que se atribuyen o se le dirigen a ciertos grupos o personas. No tanto que nacemos con derechos. Aquellas ideas de hace 2 siglos yo creo que pueden ir superándose más con una idea de derechos atribuibles. Es decir, hay derechos políticos electorales que son derechos humanos, de los que no gozan todas las personas, sino solamente aquellos que son ciudadanos y más específicamente electores. Hay derechos de los pueblos y comunidades indígenas con los que no nace todo ser de forma inherente, sino que tienes que pertenecer a ese grupo social para ser titular o detentador de esos derechos. Los derechos humanos de las personas con discapacidad, de las niñas, los niños y adolescentes, de las mujeres, son derechos que se atribuyen específicamente a las personas que pertenecen a esos grupos o sectores sociales, y a final de cuentas estamos hablando solamente de una cosa: todo aquello que le podemos exigir hacer o no hacer a las autoridades del Estado. Ahora, cuando las personas en la vida cotidiana se enfrentan con este concepto, yo les decía, a veces como que no lo asocian con lo que son ni con su vida cotidiana. ¿Por qué existe esta percepción lejana entre los derechos humanos como concepto y mi vida cotidiana, incluso mi vida privada, mi vida del día a día? Desde mi punto de vista se han generado muchos mitos alrededor de los derechos humanos. Esta idea de que todas las personas tienen los mismos derechos inherentes por el solo hecho de existir, eso que se decía hace 2 siglos y que se sigue repitiendo todavía, es una manera de alejarnos de la comprensión
y del ejercicio de los derechos humanos. Decía yo, aterrizándolos un poquito, todo aquello que le podemos exigir a las autoridades es un derecho humano, de tal manera que de esta forma se establece una relación entre personas y autoridades, y esa relación siempre es desigual, es vertical, hay una relación donde la autoridad del Estado se encuentra en condición de ventaja, las personas nos encontramos en condición de desventaja, y los derechos humanos son esa herramienta que se creó para frenar los abusos y excesos de las autoridades, o para obligar a las autoridades a que hagan ciertas cosas que tienen que hacer en la conducción del Estado. De esta forma, entender a los derechos humanos en sus dimensiones históricas, cómo fueron evolucionando, cómo nace el concepto moderno de derechos humanos en la Revolución Francesa y cómo evoluciona, cómo crece, cómo se amplían los sujetos destinatarios de estos derechos, de la persona al ser humano hacia los grupos sociales, cada vez con mayor énfasis, los grupos en condiciones históricas de desventaja, luego grupos sociales más grandes, de tal manera que al final apropiarnos de los derechos humanos es algo que todavía tenemos que hacer. Hasta el momento hay más o menos cierta apropiación de derechos individuales, pero ya cuando entramos a derechos colectivos o derechos difusos, a las personas se les olvida que estos también son derechos humanos. Un ejemplo de ello es el derecho al medio ambiente, ¿no? Si hay cosas que exigir en una política pública ambiental a las autoridades, pues que lo haga alguien más, ¿no? Porque son derechos de todos y de nadie al mismo tiempo. Ese defecto tienen los derechos difusos, en mi opinión. Justo es uno de los problemas, digamos, para apropiarnos y que podamos nosotros exigir nuestros derechos. Doctora Abril Luzcanga, a ver, platíquenos un poco sobre ¿cómo ha evolucionado todo el entramado institucional o los mecanismos de protección, tanto nacional como internacional, de derechos humanos? Porque hoy en día, a veces cuando la gente asocia derechos humanos, lo asocia, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero bueno, ese es un mecanismo de protección de los derechos humanos, pero es mucho más amplio que esto. Y de hecho no es el único organismo de protección de derechos humanos. De hecho, hay todo un entramado institucional, distintas instituciones, tribunales, etcétera, que justamente protegen nuestros derechos humanos. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Porque ahora parece algo muy complejo, pero es algo reciente, ¿no? O no tan viejo, ¿no? Sí, por supuesto. Los derechos humanos forman parte de nuestra vida diaria, como desde un apartado teórico hasta un apartado práctico. Es decir, los derechos humanos en realidad al día de hoy es difícil, digamos, no pensar en ellos o que en algún momento no los escuchemos, ya sea a través de los diferentes medios de comunicación o a través de nuestra vida cotidiana. Lo cual no significa necesariamente que sean derechos que siempre han estado ahí, al menos reconocidos por parte del Estado, ¿vale? Y esa situación implica que los derechos humanos incluso al día de hoy tengan esa ambivalencia dentro de la misma concepción interna o consideración por parte de la población. De hecho, yo creo que si al día de hoy le preguntaras a la población qué les parecen los derechos humanos, si deberían de seguir los derechos humanos, yo creo que ahí tendríamos tal vez una discusión muy fuerte, porque en realidad los derechos humanos están aquí, pero no necesariamente significa que los tengamos totalmente consolidados. Son parte de nuestra vida contemporánea, pero no significa necesariamente que estén totalmente solidificados. Cuando preguntabas acerca de derechos humanos, bueno, podríamos hablar acerca de diferentes tipos de derechos humanos. Por ejemplo, podríamos hablar, como tú bien lo mencionas, de la libertad, de la igualdad, de la vida, como parte de esos derechos, digamos, derechos naturales previos, que eran los primeros justamente que se presentaban. Pero también al día de hoy, aunque no tenemos un catálogo, porque seguramente quienes nos escuchen dirán, ¿y dónde están los derechos humanos? ¿No? Sí. Y hay un catálogo de derechos humanos, un listado de derechos humanos para que yo lo pueda ver. Bueno, tendríamos que decir que los derechos humanos en realidad están inscritos dentro de los diferentes sistemas. Nosotros, para poder entender los derechos humanos, tendríamos que pensar en los diferentes sistemas de protección de los derechos humanos. Un sistema nacional de protección de derechos humanos, un sistema internacional de protección de derechos humanos y un sistema regional de protección de derechos humanos. Entonces, en realidad,
Los derechos humanos pueden estar inscritos dentro de cualquiera de estos sistemas con los que nosotros convivimos diariamente, pero también hay elementos que son tácitos y que en realidad representan justamente esos derechos humanos dentro de los sistemas. No todos están dichos, es decir, no todos necesariamente están expresados, sino que internamente sobreviven dentro del sistema. Estábamos también, pensando un poco en esto, podríamos pensar en lo que algunos denominan como las nuevas generaciones de los derechos humanos, en donde está, por ejemplo, el acceso a Internet y muchos más. Entonces, podemos decir que en realidad los derechos humanos han venido consolidándose. Yo aquí sí diría que no estoy totalmente dentro de el mismo concepto de derechos humanos que mencionaba el doctor Armando Hernández, porque en realidad yo no creo que los derechos humanos sean aquellos exigibles solamente para las autoridades. Ahí hay una situación que tendríamos que pensar como de la problemática de ese tipo de concepción, pensando con lo que mencionaba, por ejemplo, cuando hablamos acerca de esa exigencia de los derechos humanos a una autoridad, yo pensaría muchas cosas, ¿no? ¿Qué exigibilidad nos estamos refiriendo? Por ejemplo, una exigibilidad normativa, una exigibilidad subjetiva de cada individuo, etcétera. Pero voy a reconducirlo. Y ahí mencionabas un poco al tema de los elementos, tal vez, o las vías jurisdiccionales o las vías no jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos. Nosotros, como bien se ha comentado en esta mesa, pues tenemos diferentes vías de protección de esos derechos humanos. Dentro de esas vías de protección de derechos humanos, tendríamos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o también las estatales, que ahí tenemos pues un ámbito no jurisdiccional de derechos humanos que incluso dentro del artículo 102, ahí me va a corregir si me equivoco el doctor Armando, el 102 en el apartado B, y creo que es el último párrafo, ahí justamente es donde encontramos pues parte de esa, de esa consideración, de esa expresión de los derechos humanos y que le da cabida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuestión que anteriormente trabajaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ha evolucionado la protección de los propios derechos humanos a nivel nacional. Ahora, dentro de este mismo análisis, podemos decir que no solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos está como parte de esa protección de los derechos humanos, sino que hay muchas vías para nosotros dentro del ámbito jurídico. Por ejemplo, podríamos pensar en el juicio de amparo, ¿no? Que es uno de los elementos tal vez fundamentales en donde nosotros tratamos de hacer respetar los derechos humanos o conseguir alguna protección jurisdiccional hacia los derechos humanos, de la misma forma que podríamos hablar, por ejemplo, acerca de las acciones de inconstitucionalidad, entre muchos otros elementos ahí que tendríamos. Incluso yo pensaría que hay vías que el mismo sistema provee para el respeto de los derechos humanos y que no necesariamente implican llegar al amparo, por ejemplo. Entonces, esta evolución, yo creo que es una evolución constante acerca de cómo reentender los derechos humanos, que si bien es cierto, no nos podemos quedar con un concepto básico eternamente, sí es cierto que dentro de la necesidad de, no solamente justificación, sino de garantía de los derechos humanos, está integrado un ámbito legislativo, es decir, de cómo nosotros podemos hacer una defensa de los derechos humanos, no solamente desde un apartado jurisdiccional, es decir, a través de los tribunales, sino que también tendríamos que pensar en los derechos humanos y su evolución desde etapas legislativas. No sé si hasta ahí... Sí, ayúdenme a entender este complejo sistema de derechos humanos, porque con frecuencia escuchamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, es decir, una serie de organismos que en el mundo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o incluso la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es decir, eso lo hace además de nuestras comisiones nacionales y en otros países los defensores del pueblo. Bueno, ustedes son expertos en la materia, pero quienes no somos expertos o el público que nos escucha,
¿Cómo entender todo este sistema complejo? ¿Cuál es la jurisdicción de todas estas instancias nacionales e internacionales? Y si puede haber contradicción entre ellas. Efectivamente, doctor, como lo señalas, es un sistema complejo y hay que tratar de desglosarlo para hacerlo más entendible. Cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, nos referimos a que el Estado y sus autoridades no cumplen con el deber que les imponen los derechos humanos. Hay en la teoría general de las obligaciones 3 tipos de obligaciones: obligaciones de dar, hacer y no hacer. En materia de derechos humanos solo hay obligaciones de hacer y no hacer. El Estado y sus autoridades tienen la obligación de hacer o no hacer frente a las distintas características de cada uno de los derechos humanos. Entonces, cuando se cometen violaciones a derechos humanos, cuando no se respeta, cuando el Estado no cumple con sus obligaciones, existen mecanismos y se tiene que hablar de sistemas, órganos e instrumentos para la protección de los derechos humanos, que significa restablecer las violaciones a derechos humanos, o sea, el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos. Los sistemas, digamos, los podemos dividir en 2, los sistemas internacionales y los sistemas nacionales. Los sistemas internacionales son 2, el sistema universal, que es el de Naciones Unidas, ahí donde están precisamente los organismos como el Consejo de Ginebra o como la Corte Penal Internacional, que emiten resoluciones, etcétera, el Tribunal de la Haya de Justicia Internacional, en fin, hay una serie de organismos del sistema universal de la ONU, y también hay tratados o instrumentos. Los instrumentos son los tratados, estos tratados que se celebran en el marco de Naciones Unidas a partir de la Declaración Universal de 1948 que refería la doctora Uscanga, y hay un montón de instrumentos y estos organismos en ese ámbito del sistema universal. Luego tenemos los sistemas regionales. Se supone que es uno por continente, en realidad solo Europa, América y África han avanzado en la construcción de sus sistemas regionales. El europeo es el más antiguo, el nuestro americano o interamericano, no sé por qué le pusieron del inter, pero bueno, el otro tendría que ser intereuropeo quizá. El sistema interamericano está compuesto de 2 organismos, de instrumentos, o sea, tratados que se han celebrado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José y otros instrumentos. Los organismos son el jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el no jurisdiccional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, la Corte en Washington, perdón, es al revés, la Comisión Interamericana en Washington y la Corte en San José de Costa Rica. Entonces, los particulares no podemos llegar a la Corte Interamericana, tenemos que pasar a la Comisión para que la Comisión decida llevar los casos a la Corte en su momento. Ahora, a nivel interno tenemos también 2 sistemas: el sistema jurisdiccional, para ponerlo en términos sencillos, el juicio de amparo, y el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, que corresponde a la actividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las 32 comisiones locales o estatales de protección de derechos humanos. Híjole, me van a tener que hacer un examen terminando este programa, porque es complejo, ¿no? Y entonces uno entiende por qué cuando vemos en las noticias sobre casos o sobre resoluciones de este tipo de organismos, pues sea muy confuso para el público en general entender, digamos, las jurisdicciones de cada uno de estos organismos. A ver, vamos a ir a una pausa, pero pues estamos a media lección sobre derechos humanos con los profesores Uscanga y Hernández, con la profesora Uscanga y el profesor Hernández, quienes nos están dando una lección sobre derechos humanos. Y regresaremos entonces a hablar no solo del estado actual de el estado actual de los derechos humanos en nuestra región o en nuestro país, sino también pues esto que ha habido en distintas instancias, que son las resoluciones relevantes en contra de México por violaciones a los derechos humanos, y también sobre el papel del Congreso en la materia. Vamos a una pausa, estamos en Apuntes Parlamentarios, estamos hablando con la doctora Abril Uscanga Barradas y el doctor Armando Hernández Cruz sobre Congreso y derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos hablando de Congreso y Derechos Humanos con el doctor Armando Hernández Cruz, quien es académico, investigador del CIDE, profesor de la Facultad de Derecho, fue director titular de la 6ª Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un destacado investigador nacional. Igualmente tenemos como invitada a la doctora Abril Uscanga Barradas, profesora
titular de la Facultad de Derecho y directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estábamos hablando sobre este entramado complejo de protección de derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional. Ahora, tenemos todo esto, que además cuesta mucho dinero para los contribuyentes, porque todos los países contribuyen a que este sistema y se busque que funcione y que nos apropiemos de estas organizaciones para que velen por nuestros derechos. Pero, ¿cuál es el estado actual de los derechos humanos en América Latina? Y quizás podrían platicarnos un poco sobre pues algunas resoluciones relevantes en contra de México por violaciones a los derechos humanos y por qué son importantes estas resoluciones. Doctora Abril Uscanga. Sí, me parece esencial justamente hablar acerca del estatus de los derechos humanos, porque el estatus de los derechos humanos convive necesariamente y está totalmente introducido en las circunstancias y la situación que existe en América Latina. De parte de Amnistía Internacional, por ejemplo, se ha comentado que en el periodo del 2022 al 2023 los derechos humanos en América Latina tienen un estatus bastante preocupante, particularmente porque es imposible desvincular a los derechos humanos, por ejemplo, de un ámbito de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tampoco lo podemos desvincular, evidentemente, de muchos más factores que afectan en el continente americano y particularmente a Latinoamérica, como es el caso de la pobreza. Y se ha establecido, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe prácticamente ha habido un retroceso de aproximadamente 25 años a partir de una situación también que fue muy compleja en América Latina, y era cómo solventar, cómo atacar, cómo trabajar con el tema del COVID. Entonces, al día de hoy podemos decir que el COVID, por ejemplo, no solamente ha cobrado tuvo una tasa impresionante, por ejemplo, de decesos, que lamentablemente en América Latina pues fue desgarrador y en todo el mundo, pero también que tuvo un impacto importante en un ámbito económico, social, y que esto llevó a América Latina a un regreso todavía a la pobreza, y por lo tanto pues ahora tenemos que hay más de 15 millones de personas más pobres de lo que había, por ejemplo, antes del COVID en el 2019. Esa es una situación bastante compleja que todavía se abona en otros más factores. Agrava la situación. Ajá. Agrava bastante la situación en el sentido de, por ejemplo, integrar otros factores, por ejemplo, de cambio en América Latina, como es el cambio, por ejemplo, que han tenido los diferentes países, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, lo cual también implica la diferencia o la falta de seguimiento de ciertas políticas públicas o la integración de políticas públicas que son muy cuestionables. Por ejemplo, en El Salvador tenemos, por ejemplo, más de un 2% de población que está en prisión, lo cual es muy llamativo y pues implica el voltear a ver la situación de algunos países, la misma situación que sucedería si volteamos a ver a Nicaragua o en los temas de Guatemala, entre otros. Bueno, en el caso de México particularmente, podemos decir que México tiene que lidiar con problemas muy particulares acerca de violaciones de derechos humanos y que lo posicionan dentro de los dos primeros países que tienen quejas por violaciones a los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con Colombia. Pero bueno, tenemos un mundo bastante grande en América Latina que se posiciona en México, Colombia, Brasil, Ecuador, entre varias más naciones que tienen bastantes problemas en relación a la consolidación de sus derechos humanos. En el caso de México particularmente, decía yo que tenemos pues muchos elementos pendientes, como es el caso, pues casos de tortura, casos de desaparición forzada, el caso, por ejemplo, tan complejo para México que ha tenido uno de los años más mortíferos en relación a
en relación a asesinatos de periodistas, que es uno de los temas tal vez más agudos que ahora México está lidiando, o también el caso de los feminicidios o en términos generales homicidios de mujeres, pero particularmente el tema de los feminicidios. Y esto pues representa que también tengamos que sobre la mesa, por ejemplo, el caso de ejecuciones extrajudiciales y nuestro gran problema latinoamericano, que es el caso de la impunidad. Entonces ahí vamos a estar encontrando constantes en América Latina en relación a este tipo de problemas, pero yo creo que vale la pena tal vez mencionar, como tú bien lo indicabas, que México no solamente es uno de los dos primeros países que se posicionan por quejas por violaciones de derechos humanos, sino que también México ha sido susceptible de recibir sentencias en contra del país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de las más importantes, que seguramente también todo el que sea jurista o todo el que esté dentro de este ámbito de derechos humanos conocerá, pues es el caso de Rosendo Radilla. Emblemático caso que fue relevante por el sentido de la sentencia y lo que visibilizó con el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? Por supuesto, y además tú lo mencionabas, este caso no solo, porque es, digamos, uno de los muchos casos que México ha tenido en contra por parte de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un caso paradigmático que se ha discutido mucho en el derecho porque genera un cambio en el ámbito normativo, genera un cambio en el ámbito de época jurisprudencial y representa un cambio en la forma en la que los juristas entendemos el derecho y cómo también en el ámbito de los tribunales aplican el derecho. Este es un caso muy representativo que además habría que mencionar que es un caso de desaparición forzada, como muchos casos más que actualmente se encuentran en la Corte Interamericana. También podríamos mencionar el caso de Campo Algodonero, que seguramente muchos han escuchado, que es el caso González y otras versus México, en donde encontramos pues el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez. Este tema tan doloroso que representa también una situación lamentable para México y que además pues es un caso que todavía al día de hoy duele mucho porque los feminicidios en México, vemos que la tasa de homicidios y feminicidios pues representa una tasa que va en aumento. Tenemos otros casos como el de Rosendo Cantú versus México, en donde tenemos también un caso consistente en violación sexual perpetrada por militares en contra de Rosendo Cantú. Entonces tenemos bastantes casos todavía en la Corte Interamericana, resueltos por la Corte Interamericana, pero quiero mencionar uno antes de cerrar, que a mí me parece un caso que que está llamando mucho la atención a nivel internacional y que es un caso bastante representativo que puede generar también cambios en México, que es el caso Ayotzinapa, que aún no llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todavía hay algún trabajo que se está haciendo a nivel nacional y que ha intervenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para algunas medidas precautorias que se tenían que tomar, pero que este caso también representa un caso de desaparición forzada de parte del Estado en convivencia con también el crimen organizado. Entonces es un caso muy representativo. Claro, qué bueno que mencionas este caso porque se vincula con una problemática de la región, del estatus de los derechos humanos en América Latina, en el que nos vemos afectados por la violencia, la criminalidad, la violencia de género, que se asocian también con el desplazamiento forzado, la propia crisis humanitaria de Venezuela, que ha representado un problema humanitario para muchos países, los conflictos armados, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de situaciones y circunstancias específicas que son preocupantes para nuestra región, problemas recurrentes, y esos son al mismo tiempo temas relevantes para nuestras instituciones representativas, es decir, no están ajenas a esas discusiones, pero a veces vemos como que pareciera que están en mundos distintos, el mundo de la protección de los derechos humanos y el mundo de la vida parlamentaria. Sin embargo, los congresos, los parlamentos juegan un papel fundamental en el
en la protección de los derechos humanos. Es decir, la propia legislación, bueno, quienes tienen la responsabilidad de legislar en materia de derechos humanos, pues son los parlamentos nacionales. Pero ¿qué otras funciones tienen que realizar? Que no es menor, obviamente, la legislación, pero ¿qué otra actividad tendrían que desarrollar o desarrollan, no lo sé, los parlamentos nacionales en materia de protección de derechos humanos? Doctor Hernández. Yo decía que los derechos humanos nacen y siguen siendo útiles hoy en día para poner límites al poder público. Por supuesto, podría ser el poder ejecutivo, fundamentalmente, quizá el legislativo, el judicial, no, porque los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional no se tienen que cruzar. Claro. Pero el modelo ombudsman nace en Suecia, en los países escandinavos, como una figura parlamentaria. Este modelo no jurisdiccional de protección de derechos humanos está acunado en el Parlamento. Sí. Sin embargo, un sistema como el nuestro, que no es un sistema parlamentario, adopta algunos elementos, algunas características. En la década de los 90, muchos países, México y muchos países de América Latina, poco a poco van adoptando el modelo ombudsman, lo tropicalizan como se hace normalmente, sí, y traen estas instituciones, la convierten en un organismo administrativo descentralizado que luego adquiere autonomía y finalmente aplican las reglas, principios del modelo ombudsman, los principios de París, en fin, una serie de cuestiones que hoy en día se entienden como parte necesaria del modelo no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. El papel del poder legislativo es muy importante, desde el nombramiento y designación del presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrantes del Consejo, que hay que decir que ahorita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, claro, carece de sus 10 integrantes del Consejo. Claro, por diferencias entre los integrantes del Consejo y la propia titularidad de la presidencia de la comisión. Y a mí me parece que es importantísimo que el Senado de la República haga los nombramientos o designaciones de los 10 consejeros o consejeras en su momento a la brevedad posible, porque esto puede dañar la institucionalidad y la operatividad de la comisión. Es muy importante este vínculo de origen, el nacimiento de la designación de la presidencia y las consejerías es un vínculo de origen que se explica en este modelo ombudsman, y también el vínculo de final, cuando ha sido emitida una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene que llegar al Senado de la República. Una vez que no es aceptada o no es cumplida por las autoridades a las que va dirigida, llega al Senado de la República. Hay un montón de casos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha enviado al Senado de la República para solicitar comparecencias de servidores públicos que expliquen por qué no han aceptado o por qué no han cumplido una recomendación, y aquí en el Senado todavía no se ha logrado aterrizar estas comparecencias. Es parte del modelo, es una necesidad para hacer ver la fuerza moral de estas instituciones, y esa parte está muy olvidada. Entonces a mí me parece que se tiene que restablecer ese control, esa vinculación. No se deja a la comisión solita para que haga el trabajo, sino que hay un vínculo de origen y al final del proceso donde se regresa a este Senado de la República. Claro, que tendría que ser parte de la normalidad institucional. Por supuesto que puede haber diferencias, siempre puede haber diferencias entre el Consejo Consultivo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que no puede ser posible es que no haya Consejo Consultivo, renuncien y nos quedemos como si no estuviera en el diseño la figura del Consejo Consultivo. En todo caso, se tendría que llamar a comparecer a quienes fueron nombrados, escucharles cuáles son sus razones, o al menos discutir los contenidos de sus cartas de renuncia, para en todo caso solicitar a comparecer a los funcionarios de la Comisión Nacional. Pero lo que no puede ser es que no tengamos integrados, ese como muchos otros organismos que no están plenamente integrados, el INAI, el Tribunal Electoral, etcétera, muchos otros que tendrían que estar integrados integralmente, ¿no? Ahora, otro papel que desempeña el Congreso en esta materia es, por supuesto, la ratificación de los tratados internacionales, ¿no? Que es una tarea que realiza particularmente el Senado de la República, o la supervisión de la actividad cotidiana, que no es solamente el control a los organismos, al gobierno. Es decir, cuando se habla de control parlamentario, por lo regular se piensa que el Congreso o las cámaras del Congreso tienen la misión de controlar la acción del Ejecutivo.
Pero ¿quién supervisa entonces la tarea de los organismos autónomos, ¿no? Y en ese espacio es donde tendría que actuar el Congreso. ¿Cómo lo hace el Congreso? Pareciera como que no está tan metido de lleno en esa labor de supervisión. Sí, a mí me parece, Kenvir, que en realidad, como tú bien logras visualizar y que yo creo que el público también se da cuenta, los derechos humanos están ahí dentro de estas cartas, de estos pactos, de estas declaraciones universales, pero como pasa con muchos más derechos, que ahí yo coincido también con el doctor Armando, no todos los derechos son derechos humanos, aunque ha habido una tendencia a derecho humanizar prácticamente todo, tal vez por el mismo concepto de que se dice humanos, ¿no? Y por eso tal vez los consideramos así. Pero bueno, hay derechos que están consignados y que en realidad nos dan la posibilidad de tal vez cumplir ciertos deseos. Internamente me parece que tenemos que poner un poco más de atención de parte no solamente del ámbito al ámbito judicial, como lo hemos estado haciendo dentro de la academia. Miramos mucho acerca de los derechos humanos y su protección dentro del ámbito judicial. Y si tú te das cuenta, hay mucha doctrina acerca de ello, hay muchos congresos acerca de cómo proteger los derechos dentro de del ámbito jurisdiccional. Ahora, poco tal vez, no digo que nadie, pero muy poco tal vez hemos volteado todavía a ver cómo hacemos una adecuada y garantizamos esa protección de derechos humanos dentro o mirando hacia el ámbito legislativo. Evidentemente, dentro del ámbito legislativo, pues hay diferentes funciones, no solamente garantizar, sino supervisar que se estén llevando a cabo o de forma adecuada las funciones dentro de la administración pública. Creo que ha faltado todavía un adecuado y suficiente entendimiento acerca de los derechos humanos, que, como habíamos comentado, como no hay un listado de derechos humanos y no hay una jerarquía definida de derechos humanos, que eso tal vez también muchos se pregunten, ¿no? ¿Dónde están las jerarquías de derechos humanos? Y simplemente jerarquizándolos terminamos con el problema, lo cual no es correcto, no es así. Y es ahí donde se presentan las diferentes discusiones en donde tenemos que llegar a los casos concretos y tenemos que definir particularmente a cada una de las cuestiones cuáles son esos derechos. Primero, identificar los derechos humanos que están internamente discutiendo o los que forman parte de una posible litis o de una necesidad de protección, y a partir de ello, pues también buscar las formas de garantizar el cumplimiento de esos derechos humanos. El problema de los derechos humanos es el problema que tienen muchos más derechos, y es que hay una brecha bastante grande entre la consolidación de los derechos dentro de, pues tal vez, los propios instrumentos legislativos, y otra que es el cumplimiento de los derechos humanos, que ahí le tocan a diferentes instancias. Es decir, no solamente la parte legislativa, tal vez ahí habría que mirar una posible consolidación más clara de los derechos humanos dentro de un trabajo, estructural dentro del Estado mexicano, que no solamente implique una mirada, porque si no, entonces tenemos una mirada sesgada, una ceguera acerca de qué es lo que necesitan los derechos humanos para ser cumplidos. Entonces sí, me parece que ahí todavía tenemos mucho por trabajar. Es inminente que muy probablemente tendríamos que mirar a ver nuevamente a quienes son los arquitectos de este ámbito de derechos humanos. Regularmente pensamos en el arquitecto de la decisión, pero ¿quién es el arquitecto inicial de los derechos humanos? En este caso sí tendríamos que volver a quién son los que consolidan esa normativa en relación a derechos humanos y cómo está consolidada dentro de los propios instrumentos nacionales e internacionales. Claro, creo que lo que estamos de alguna forma reconociendo es que para que estos derechos puedan ser ejercidos, pues primero tendremos que conocerlos, pero después que todo el entramado funcione correctamente. Ya casi nos vamos en apuntes parlamentarios, pero ¿qué podríamos decirle al Congreso como recomendaciones para que en sus actividades abone a tener un mejor sistema de derechos humanos en México?
Doctor Armando Hernández. Gracias. Desde mi punto de vista, la consolidación de los derechos humanos por parte del Poder Legislativo no pasa solo por la constitucionalización o positivización de los derechos. Podemos ampliar el catálogo, al papel le cabe todo, podemos hacer muy amplio el catálogo de derechos humanos, pero yo creo que no es por ahí. Más bien, creo que debe haber un acompañamiento y seguimiento, estos controles, frenos y contrapesos de los que hablabas, doctor, un acompañamiento al sistema no jurisdiccional, sobre todo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo decía hace rato que está previsto en la Constitución que cuando se emite una recomendación se llame a los servidores públicos al Senado, y eso no está haciendo, y eso es algo que me parece urgente. O sea, es algo ni siquiera requiere una reforma legal o un rediseño institucional, simplemente requiere cumplir con un mandato constitucional que hasta ahorita no se está haciendo aquí en el Senado, y hay muchos casos ya atorados con servidores públicos que no están compareciendo ante este Senado de la República. Creo que a mí me parece importante que el legislativo rescate su papel rector y conductor en la política pública de consolidación de los derechos humanos y su protección a través del sistema no jurisdiccional en todos estos aspectos que le corresponden por ley. Doctor, muchísimas gracias, doctor Armando Hernández. Doctor Abril Uscanga. Bien, para terminar, me parece que efectivamente coincido con ambos de lo que han comentado anteriormente. Lo principal es identificar no solamente los derechos humanos que nosotros queremos reconocer en nuestro sistema jurídico, lo cual ahí tendríamos que pensar tal vez en cómo hacer un trabajo que actualmente se está tal vez pensando acerca del ius constitucionale comune, ¿no? O sea, hasta dónde tenemos la posibilidad de armonizar en nuestra propia legislación, hasta dónde nuestro sistema normativo puede armonizarse, hasta dónde lo podemos armonizar en un ámbito regional, y a partir de ello cómo es que esto nos puede ayudar a identificar los derechos que nosotros realmente necesitamos en nuestro sistema, cuáles no, y cuáles son las problemáticas que nosotros queremos atacar con el reconocimiento de esos derechos dentro de estos sistemas de protección de derechos humanos. Si no hacemos eso, entonces nos quedamos a la mitad del camino, porque entonces hacemos políticas públicas, generamos más legislación que en realidad actualmente no está siendo eficaz. Es decir, que allí entendemos que los mecanismos para la vigilancia y para la garantía de los derechos humanos son deficientes, y que además los órganos garantes empiezan a estar rebasados. Y eso es un problema que nosotros tenemos que empezar a analizar para darle alguna solución y reivindicar de esta manera, de una forma integral, la protección de los derechos humanos. Claro, como ustedes bien lo dicen, no basta con que se nos ocurran más derechos y constitucionalizarlos, sino más bien hacer efectivos los derechos que realmente ya forman parte de nuestro entramado jurídico. Ya nos vamos, pero antes de irnos, ¿en dónde pueden seguirlos a ustedes, escuchar sus opiniones, darles seguimiento? Porque ustedes seguramente son referencia para entender mejor la vida del mundo jurídico de este país. Doctor Armando Hernández. Estoy en todas las redes sociales, tengo canal en YouTube, en TikTok, en la red social X, estoy como @DrArmandoHDZ, en esos 3 espacios. En Facebook tengo mi página, Doctor Armando Hernández Cruz, y en Instagram también lo mismo, es @DrArmandoHDZ. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, doctor Armando Hernández Cruz. Un gusto, muchas gracias. Doctor Abril Uscanga, ¿dónde pueden seguirte todas las personas que quieran seguir escuchando tus opiniones jurídicas, políticas y de todo? Muchísimas gracias. Sí, yo también a través de las redes sociales, Facebook, me encuentran con mi nombre completo, Abril Uscanga Barradas. También en el Twitter a través de, bueno, ahora ya tiene X. otro nombre, X exactamente, con @A de Abril, ¿no? En medio entre la B y la R, un guión bajo. O también a través de mi correo electrónico, auscangabe@derecho.unam.mx. Muchísimas gracias, doctora Abril Uscanga, por haber estado en Apuntes Parlamentarios. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Aprovecho para darle las gracias también al equipo de la producción, encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social Ajax García, pero sobre todo a usted que nos acompañó en este programa sobre derechos humanos. Recuerde que los derechos humanos son fundamentales para la dignidad, el bienestar, el desarrollo de los individuos y para la propia construcción de una sociedad justa. De otra forma, nuestra democracia no tendría ningún futuro. Nos vemos la próxima.